El regreso del carbohidrato perdido. Euforia gastronómica. Shalom, shalom, cari amici. Sobrevivimos. Lo logramos. 8 días comiendo matzá. Ese cartón sagrado que entra como una galleta y sale como una decisión judicial. Sobrevivimos al síndrome de abstinencia. ¡Oh, Dios! 8 días donde mi estómago era un desierto de arena y fe. Pero llegó la noche de la Mimuna. Para los que no saben, la Mimuna es la fiesta de los judíos, magrebíes y sefardíes, para celebrar que ya somos libres y que podemos comer levadura. Es como la Navidad del gluten, el Año Nuevo de la harina. En mi casa, a las 8:01 de la noche, mi nonna se quita el delantal de limpieza y se pone el del combate. Abre las puertas y grita: ¡Aire a manjar como Dios mandó! ¡Que prosperes y seas feliz! Buena señal y buena suerte. Simantov más alto, Simantov más alto, Simantov más alto, más alto, Simantov, Simantov más alto, Simantov. Pero lo que realmente quiere decir es: entra y engorda 5 kilos en 10 minutos o te desheredo. La mufleta. La droga dura de la nonna. El plato estrella de la mufleta. Una masa frita con mantequilla y miel. Es una caricia al páncreas. Mi nonna las hace en serie. Parece una impresora 3D de carbohidratos. Yo le dije: nonna, no es mucha grasa. Y ella me miró como si yo fuera un infiltrado de la Inquisición. Mario, la miel es para la dulzura, la mantequilla es para la felicidad que resbale y la harina para que no flotes como un globo de helio. Comerte una mufleta es como recibir un abrazo de una nube de azúcar. Pero después de la quinta, no es un abrazo, es un secuestro. Sientes que la levadura te está haciendo una fiesta tecno en el colon. Dios bendito. Ay, Dios. Pero lo que más me ha irritado ha sido el regreso del vecino. ¿Se acuerdan ustedes de don Luigi? El vecino calvo que se bebió mi cerveza de Malta en Pesaj. Apareció en la Mimuna y con un bisoñé. El tipo no es judío, pero huele el gluten como a 3 kilómetros de distancia. Llegó a la casa con una bolsa de pan recién salido del horno. Ciao Mario, come andiamo? La tua birra molto buona. Io ti ringrazio para devolverte questa levadura. È bellissima. Oh, sì, ciao.
Ciao Luigi, come andiamo? Questo cappellino è bello. Molto piacere. Prego. Benvenuto alla mia casa, per piacere. Entra, la mia nonna ti aspetta. Oh, grazie mille, caro amico. Io ti ringrazio molto. Stronza! El descarado se sentó frente a la mesa de dulces y se comió hasta el adorno de la espiga de trigo. Mi nonna, que no perdona, le servía el té con menta y más mufleta. Mangia, Luigi, que tienes la cara muy flaca. Yo le susurraba al oído: nonna, ten cuidado, que questo hombre la levadura le infló la cabeza la semana pasada. Y ella me respondió: no importa, Mario. La mimuna, todos somos aerostáticos de amor. La mesa de la mimuna es un monumento a la diabetes. Hay dátiles rellenos de nueces, mazapanes de todos los colores, dulces de naranja, de cáscara de naranja y harina por todos lados. La nonna pone un plato con harina y monedas de oro adentro. Yo le pregunté al Seidí: ¿por qué las monedas en la harina? Y el Seidí, que ya se había comido 3 labias, esos dulces naranja que parecen un laberinto de almíbar, me dijo: es para atraer la riqueza. Mario, entre tú y yo, es para que si te roban el oro, al menos se lleven las manos blancas y nos podamos seguir por el rastro de las migas. Oh, es el GPS sefardí, señores. Pero el remate, sin lugar a dudas, es la explosión. Esa explosión de gluten. La mimuna no es una cena, es un desafío a las leyes de la física. Es el único momento donde puedes comer pan con pan, relleno de pan y bañado de pan, no, bañado en miel. Y que nadie te juzgue. Mañana volveremos a la dieta. Domani volveremos a la salata. Pero hoy somos los reyes del leudante. Hoy celebramos que la esclavitud de la matzá terminó y que somos libres de tener acidez estomacal. Así que, amigos, vayan a sus casas, busquen una mufleta, abrácenla y no la suelten. Que sus vidas sean tan dulces como el aroset y tan infladas de alegría como la masa del mi nonna. Shalom, bendiciones. Y pasen por un antiácido al salir. Leitra.